Hola, bienvenidos a Hablemos de Salud. Los vamos a estar acompañando durante la próxima media hora con contenidos científicos y de actualidad en salud. El primero de ellos que hemos seleccionado para hoy tiene que ver con la densitometría ósea. Para conocer más acerca de este estudio, fuimos hasta el Instituto Radiológico a dialogar con el doctor Juan Carlos Barbería. Nos encontramos una vez más con el doctor Juan Carlos Barbería, jefe del Servicio de Radiología Digital y de Densitometría Ósea, para hablar en esta oportunidad acerca de la densitometría. Empecemos por definirla. ¿Qué es la densitometría? Bueno, la densitometría es el método de elección para el diagnóstico de una enfermedad muy frecuente que es la osteoporosis. Siempre van asociadas estas dos palabras, porque cuando uno piensa en densitometría, piensa en osteoporosis, y cuando uno piensa en osteoporosis, seguramente va a estar pensando en densitometría. Por eso, aparte de hablar de lo que es la densitometría, sería bueno decir unas palabras sobre qué es la osteoporosis. La osteoporosis es una enfermedad silenciosa. Durante muchos años puede llegar a pasar totalmente desapercibida y aparecer cuando empiezan las complicaciones. Las más frecuentes son las fracturas tanto de columna vertebral, o las fracturas de cadera, o las fracturas de muñeca. Fracturas que no están relacionadas con un traumatismo que la puede provocar. Cualquier evento que no sea de tanta importancia puede llegar a provocar estas pérdidas de la densidad. Entonces, cuando nosotros definimos la osteoporosis y le tenemos que decir que es una enfermedad en la cual los huesos van perdiendo calidad. Cuando una persona empieza a recorrer su edad, llega a los 30 años que aparece el pico alto o el pico máximo de masa ósea. Y a partir de ahí siempre empieza a haber una pérdida. La pérdida esa no tiene que ser muy acelerada, porque hay eventos o hay situaciones que lo que pueden llegar a producir es acelerar esa pérdida de la masa ósea. Por lo tanto, el hueso se va a volver más frágil, y estamos hablando de una estructura importante. Hay muchos huesos en el cuerpo, el esqueleto es lo que nos sostiene a todo el resto, músculos, órganos y demás. Por lo tanto, tenemos que tener una buena estructura para poder manejar toda nuestros movimientos diarios. Entonces, cuando aparece la osteoporosis, los huesos, ustedes imagínense lo que son como un panal de abeja. Entonces, cuando aparece la osteoporosis, los puentecitos que hay entre los panales de abeja se van destruyendo. Por lo tanto, aparecen los agujeros del panal mucho más grandes. Porque cuando estamos hablando de osteoporosis, como la enfermedad, la palabra lo dice, son poros. Entonces esos poros se van volviendo más amplios. ¿Qué es lo que hace? Eso provoca una disminución de la resistencia del hueso y una disminución de la masa ósea. Al volverse más frágiles, empiezan a aparecer todos los problemas. La osteoporosis es una enfermedad que se puede ver a cualquier edad, y no necesariamente tiene que ser de la mujer. La osteoporosis también puede llegar a encontrarse en las personas adultas, en hombres, y también se puede encontrar en chicos. Pero generalmente en estos casos son osteoporosis secundarias que están acompañando a otra enfermedad. Acá estamos hablando de la osteoporosis como enfermedad primitiva. Entonces, cuando nosotros tenemos la sospecha de una osteoporosis, lo que tenemos que hacer es realizar una densitometría ósea. ¿Y quiénes son las personas que deberían hacerse esta densitometría entonces? Bueno, enganchando un poco con lo que venía diciendo recién, en el 90% y más de los casos son las mujeres. Las mujeres tienen una predisposición principalmente por los problemas que tienen con respecto al balance de los estrógenos a una determinada edad. Entonces, cuando a medida que va pasando la época de la menopausia, en los cuales hay ciertas hormonas que comienzan a bajar, agregándole que si llegan a tener algún componente secundario que pueden favorecer la aparición de la osteoporosis, antecedentes familiares, pérdida de peso, consumo de alcohol, consumo de tabaco, problemas de tiroides, se agregan a considerar que esas indicaciones tienen que ser un poco más precisas.
antes de la edad de los 55 años. Cuando nosotros tenemos las mujeres de la menopausia o de la perimenopausia o posmenopausia, entonces a esas mujeres tenemos que hacerle siempre una densitometría. La densitometría ósea se puede empezar a hacer en los controles anuales, juntamente cuando se hace la mamografía o se hace la ecografía ginecológica. Teniendo la ventaja de tener un método que previene las complicaciones, porque nosotros estamos hablando de medicina preventiva en este caso, lo cual es muy importante. Cuando nosotros podemos diagnosticar a tiempo una enfermedad, mayor van a ser las posibilidades que nosotros vamos a tener de curarla, o por lo menos de cursarla de la mejor manera. Cuando hablábamos de que era una enfermedad silenciosa, porque una persona va a comenzar a perder altura y no se va a dar cuenta, se va a empezar a encorvar y no se va a dar cuenta, y esos son todos procesos que ocurren porque hay microfracturas. Y esas microfracturas hacen que, en el caso, por ejemplo, de la columna, los cuerpos vertebrales vayan perdiendo altura. Y eso a veces no se da cuenta, a no ser que tenga alguna posición de encurvamiento que sea muy notoria. Pero bueno, al ser esta enfermedad silenciosa, lleguemos antes de que aparezcan las complicaciones. Eso es lo más importante. Entonces, sabemos que tenemos un método para prevenirlo. Usémoslo. Hacemos un breve alto en la nota que hicimos junto al doctor Juan Carlos Barbería acerca de la densitometría ósea y aprovechamos antes de ir a la pausa para saludar a Mariano Suárez, coordinador general de nuestro canal, porque como notarán, nos están viendo mucho mejor que antes y esto tiene que ver con que el canal ya se está emitiendo en Full HD y eso nos permite a las productoras independientes de la ciudad de Mar del Plata poder presentar producciones en una calidad muchísimo más alta. Así que desde acá, muchas felicitaciones a Cablevisión y ahora sí, hacemos una pausa y enseguida regresamos. Seguimos hablando de salud en las redes. Búscanos en Facebook como Hablemos de Salud. Instituto Radiológico. Cumplimos 50 años brindando medicina de excelencia y creciendo en tecnología con equipos de última generación únicos en Mar del Plata y zona de influencia. Resonador 3 Tesla, PET-CT, mamografía 3D, tomosíntesis. Ahora también podés visualizar tus estudios a través de nuestro portal virtual de imágenes ingresando a irradiológico.com.ar. Unidad de Cardiología Clínica, Doppler Color, Ecoestrés, Holter, Rehabilitación del Cardiópata, Ergometría Digital, TIL Test, Mapa, Prequirúrgicos a Demanda, Cardiología Infantil, 491-0024. Gracias a vos crecimos. Nueva central única de turnos 0810-122-2588. Ahora es más rápido y más fácil. Comunícate con nosotros a nuestras líneas rotativas y gestiona tu turno de forma rápida y fácil. También podés sacar turno las 24 horas del día, los 7 días de la semana, descargando nuestra app Clínica 25 de Mayo, disponible en Play Store y App Store, o en nuestra página web www.clinica25demayo.com.ar. Sacar turnos en la Clínica 25 de Mayo es más rápido y más fácil. Natalis, centro dedicado exclusivamente al diagnóstico y tratamiento en medicina reproductiva, con el respaldo de Procrearte, Bioprocrearte y Maternity Bank. Rodríguez 922. En Tandil, Farmacia Traverso. Más de 20 años de responsabilidad y compromiso con sus clientes. Centro de vacunación oficial. Sector de dermocosmética. Farmacia Traverso. Bolívar esquina Chile. En la web farmaciatraverso.com. Instituto Superior de Gastroenterología. Diagnóstico y tratamiento de enfermedades del aparato digestivo en adultos y niños. Paz 1088 443 4243. Venta, servicio y logística de implantes para cirugía. Alquiler de artículos de rehabilitación y posoperatorio. Nebulizadores. Tecnomédica Ortopedia. Sarmiento 557. La Estación. El equilibrio perfecto entre tu café diario y un lugar único. Coffee Shop La Estación. Chávez 540. Te seguimos ofreciendo el más cálido servicio.
En Tandil, Hotel Francia, testigo de 100 años de historia de una ciudad increíble. Avenida Colón 1580, 0249-442-3240. elhotelfrancia.com.ar. Las enfermedades alérgicas están entre las 6 patologías más frecuentes según la Organización Mundial de la Salud. Y hablamos de alergias porque cada 8 de julio se conmemora el Día Mundial de la Alergia. Acerca de este tema nos habla a continuación el doctor Claudio Fantini. Bueno, y en este 8 de julio estamos conmemorando el Día Mundial de la Alergia. Y esto tiene una connotación especial porque a lo que apunta es a llamar la atención a una patología o a un grupo de patologías que la Organización Mundial de la Salud denomina como la epidemia del siglo XXI. Hoy tenemos entre un 24 o 25% de habitantes de nuestro mundo que son alérgicos. Y en la progresión que se está estimando, se piensa que en 20 o 25 años casi la mitad de la población va a tener alergias. Y cuando hablamos de alergia, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de reacciones inflamatorias indebidas, de reacciones que el organismo no debe tener frente a elementos que normalmente en individuos que no están predispuestos a padecer esta patología no tendrían. Por ejemplo, si bien es una enfermedad que toma todo el organismo, puede centrarse en distintos lugares y entonces hablamos de rinitis alérgica cuando tenemos congestión, cuando tenemos secreción mucosa, picazón de nariz, conjuntivitis alérgica que muchas veces va de la mano con la rinitis y los síntomas rinosinusales, y a veces esto se confunde con enfermedades infecciosas. En estos momentos que estamos pasando la pandemia del COVID, mucha gente consulta pensando que tiene síntomas de COVID y en realidad es solamente una exacerbación de su cuadro alérgico. También el asma es alérgico en su altísimo porcentaje en la gente joven, las enfermedades en la piel como las urticarias o los eczemas, todas esas son manifestaciones clínicas de una enfermedad de base que es la alergia. Hay que tener mucho cuidado con el tema medicamentos, somos muy proclives a medicarnos, a automedicarnos, y la realidad es que cuando los medicamentos producen cuadros alérgicos pueden ser muy graves y no es necesario exponerse en gran cantidad de ocasiones a la utilización indebida, tanto por parte del paciente como automedicación, o a veces nosotros mismos como profesionales nos equivocamos y damos medicaciones en exceso. Todos estos elementos nos llevan a tener en cuenta esto que son las alergias. Y un punto que está de moda actualmente con las alergias a las vacunas del COVID y que apareció en muchos lugares es la anafilaxia. La anafilaxia es el cuadro más grave de las alergias. Las alergias que toman todo el cuerpo, es decir, toma todo el organismo. Entonces se produce un problema cardiorrespiratorio porque hay broncoespasmo, baja la presión, puede llegarse a un shock, hay edema en la cara, edema de vía aérea. Y esto es un cuadro muy grave. No es habitual que esto se produzca, no es habitual que se produzca con las vacunas y menos con las que estamos utilizando con el COVID. Y ante la duda es preferible que usted pueda consultar con su médico alergista o con algún médico alergólogo que maneje la situación. Pero no hay que tener miedo con el tema de vacunas. Es muy rara, es menos de 1 en 100.000 la posibilidad de que cualquier persona padezca una alergia a las vacunas del COVID. Entonces, recordando cuáles son las sustancias que más frecuentemente producen alergias, podemos hablar de los ácaros del polvo, que son la causa número 1 de alergias respiratorias, sobre todo en la zona de Mar del Plata. Los pólenes, que son los clásicos que uno piensa que tiene una rinitis o una alergia respiratoria, sobre todo en primavera, verano. Los hongos de la humedad también son productores de alergia. Venenos de insectos como es la abeja, la avispa, incluso la hormiga, y que a veces pueden ser cuadros muy graves. Y obviamente volvemos al tema de los medicamentos, que hay que tener muchísimo cuidado en la utilización. En algunas personas, sobre todo en chicos, también es común que haya alergias alimentarias. Es muy común la alergia a la leche de vaca, puede haber alergia al huevo, al maní, etc. Y entonces es importante, ante la menor duda, consultar con el médico especialista. Seguinos también en Instagram. Somos hablemosdesalud.tv. En 1971, un equipo de profesionales de la salud hizo realidad el sueño de crear una institución médica de excelencia y de vanguardia, donde cada paciente fuera lo más importante. Hoy, 50 años después, hemos crecido en equipo humano, infraestructura, equipamiento y servicios, siempre centrados en brindar la mejor atención a la comunidad. Porque hoy como ayer y como mañana, todo
Absolutamente todo lo que hacemos, lo hacemos para cuidarte. HPC, desde hace 50 años, hecho para cuidarte. Licenciado en Psicología Leonardo Pontoriero. Trastornos de la personalidad, problemáticas de pareja. Para consultas y turnos, comunícate al WhatsApp 223-536-7243. Licenciado Leonardo Pontoriero. Natalis, centro dedicado exclusivamente al diagnóstico y tratamiento en medicina reproductiva, con el respaldo de Procrearte, Bioprocrearte y Maternity Bank. Rodríguez 922. Instituto Superior de Gastroenterología, diagnóstico y tratamiento de enfermedades del aparato digestivo en adultos y niños. Paz 1088, 443-4243. En la continuidad de Hablemos de Salud, el doctor Simón Mina, que habitualmente nos habla acerca del diagnóstico y tratamiento del origen de la enfermedad, hoy nos brindará algunas sugerencias acerca de cómo mejorar nuestra calidad de vida. Hoy, mejorar la calidad de vida. Muchísima gente viene al consultorio pensando que la supuesta magia está en que me cuenten las cosas y yo dé un medicamento. De hecho, algunos ya vienen con su patología y bueno, a ver qué medicamento tiene usted para hacer. Pero hay un montón de elementos que influyen en cada uno de nosotros. ¿Cómo mejorar nuestra calidad de vida? Y hay puntos fundamentales, puntos que creemos que sabemos, pero la verdad es que tenemos que recibir mucha información. Una, fundamental, la calidad de sueño. Es muy importante tener conciencia de cómo dormimos. Y aclaro que dormir no significa tomar una pastilla para descansar. Esto es fundamental. La calidad del sueño va a tener que ver fundamentalmente con un sueño natural. ¿Cuántas veces nos levantamos? ¿Cómo nos levantamos a la mañana? Es fundamental observar y es necesario intervenir en esa calidad de sueño. ¿Por qué? Porque va a venir el otro ítem. Dime cómo duermes, te diré cómo estarás en el día. La calidad de energía, la capacidad de poder hacer de nuestra vida todo lo que queremos hacer en ella. La gente dice, me levanto ya a la mañana con muy pocas energías. Y ahí viene un tercer elemento. ¿Qué comenzamos? ¿Qué alimentación tenemos cuando comenzamos el día? ¿Solamente vamos a tomar un café, un mate y con eso es suficiente? ¿O vamos a dar elementos que energicen naturalmente para comenzar un día con una mayor vitalidad? Y viene el tercer elemento. En esto que muchas veces no llegamos a entender, nuestros pensamientos, nuestras emociones, pero si estuvimos durmiendo, en el movimiento del sueño también hay una actividad neuronal y el sistema nervioso está hiperactivo. Soñamos, tenemos pesadillas. Es fundamental tomarnos 5 minutos, 10 minutos para cerrar los ojos y respirar. A esto le vamos a llamar, como ustedes quieran, relajación, respiración, meditación. No importan los rótulos, lo importa que el hábito se concrete y lo hagamos permanentemente. Un hábito que lo hacemos, no doctor, yo voy una vez por semana a este lugar. Lamentablemente no alcanzan en estos tiempos donde nuestro nivel de ansiedad, de estrés es muy grande. Lo saben todos, nos damos cuenta de todos. Evidentemente, en un cuarto elemento, para todo esto, para los cambios de hábitos que necesitamos disciplina, es decir, una voluntad de decir, depende de nosotros ese cambio natural. Voy a poder caminar media hora por día, para eso vamos a tener que tener todos los otros elementos, el sueño, el poder tener energía, con algún elemento que podamos naturalmente tomar para poder tener esa fuerza
a la mañana y cumplimentar los verdaderos cambios que junto con los asesoramientos técnicos de la medicina podemos lograr una mejor calidad de vida. Míranos también en YouTube. Encontranos como Hablemos de Salud y suscríbete. Venta, servicio y logística de implantes para cirugía, alquiler de artículos de rehabilitación y posoperatorio, nebulizadores, Tecnomédica Ortopedia, Sarmiento 557. La Estación, el equilibrio perfecto entre tu café diario y un lugar único. Coffee Shop La Estación, Chávez 540. Te seguimos ofreciendo el más cálido servicio. En Tandil, Farmacia Traverso. Más de 20 años de responsabilidad y compromiso con sus clientes. Centro de vacunación oficial. Sector de dermocosmética. Farmacia Traverso. Bolívar esquina Chile. En la web farmaciatraverso.com. En Tandil, Hotel Francia, testigo de 100 años de historia de una ciudad increíble. Avenida Colón 1580, 0249-442-3240. elhotelfrancia.com.ar. Continuamos hablando de salud, más precisamente sobre la densitometría ósea. Los invito ahora a compartir la parte final de la nota que hicimos junto al doctor Juan Carlos Barbería, en la cual nos brinda precisiones acerca de las ventajas que tiene este estudio. La densitometría tiene varias ventajas. Una de ellas es que no precisa ningún tipo de preparación. No tiene que tener ningún ayuno, no tiene que tomar nada antes de realizarse el estudio. Es no invasiva, por lo tanto no se le va a colocar nada, simplemente la persona va a estar acostada y va a haber un brazo por encima que va pasando como haciendo un scan, que lo que está realizando es un scan, es un barrido, que lo que produce es que al tomar las imágenes que van pasando sobre la región a estudiar, eso después se va a ver reflejado y eso mismo se va a ir analizando a través de un software especial. La duración del estudio es de muy poco tiempo, son minutos nada más. La paciente va a estar cómodamente acostada. Son dos regiones las que siempre se utilizan, que son la radiografía, la densitometría de la columna y la densitometría de la cadera. Se estudian dos tipos de huesos que son, siendo con algún término más médico, el hueso cortical y medular, predominantemente en algunas de los dos lados, y son las dos regiones que siempre traen como complicación lo que estábamos hablando antes de las posibilidades de algún daño o alguna microfractura. Si hay algún elemento, por ejemplo, metálico, por un paciente que tiene un injerto en la columna vertebral o que tiene una cadera con una prótesis de cadera, bueno, se hacen estudios especiales, se puede estudiar el hueso como está alrededor de la prótesis y si no se puede estudiar la columna en general, se puede llegar a estudiar algunas de las otras partes del cuerpo, inclusive una de las que tiene más posibilidades también de tener complicaciones, que es muy frecuente en las mujeres, que son las famosas fracturas de muñeca, entonces se hacen los estudios sobre el antebrazo. Así que bueno, el estudio es muy simple, es muy sencillo, simplemente al principio se toman algunos datos en relación al paciente, principalmente con tres datos que por ahí a las mujeres le pueden llegar a molestar un poco porque tenemos que preguntarle la edad, cuánto pesa y cuánto mide. Entonces, esos son los tres únicos elementos que tenemos que ingresarlos. Son necesarios porque eso se ingresa a un software, porque el software lo que hace es un estudio comparativo con los elementos que nosotros le estamos poniendo y con los que tiene ingresados para compararlo en relación a personas de su misma edad o a personas jóvenes. Habló de comparar. Si nosotros pudiéramos comparar la densitometría con otros métodos que tienen esta misma finalidad, ¿cuáles serían sus ventajas? Yo le diría que es el único, pero no puedo decir que es el único. Hay otros métodos. Pero lo bueno que tiene densitometría es que sirve como screening. ¿Qué significa eso? Que nosotros podemos estudiar a todos los pacientes en búsqueda de esa patología. Da un diagnóstico precoz.
como hablamos anteriormente, hablar de diagnóstico precoz, hablar de un diagnóstico temprano, no es poco en una enfermedad que después puede llegar a tener complicaciones muy importantes. Va a monitorear la terapéutica. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros estamos en un paciente que tiene una osteoporosis, empezamos a hacer un tratamiento. Y podemos medirlo después de un determinado tiempo para ver si el tratamiento que se le está haciendo es el correcto. Entonces, si está recuperando hueso, si hay una estabilidad, si está perdiendo más masa ósea de la que nosotros dijimos. Porque el hueso, como uno se lo imagina, decir, no es como cualquier tejido. El hueso se reconstruye en forma permanente. Hay una evolución del propio tejido interno del hueso que hace que permanentemente se esté formando. Entonces nosotros a una determinada edad lo tenemos que ayudar para que ese hueso no se descomponga tanto y se mejore más. Entonces nosotros monitoreamos la terapéutica, que es más que importante, y podemos predecir qué puede llegar a pasar. Porque partimos de una normalidad. Un hueso normal, cuando nosotros hacemos una densitometría, nos va a dar un determinado valor. Entonces, a partir de ahí empieza a bajar. Lo más grave que podemos llegar a nosotros tener, o lo más importante, es una osteoporosis. Entonces, sabemos cuáles son los valores que ya están tabulados y sabemos a cuánto corresponden. Pero hay un estado intermedio donde se pierde hueso, no se llega a osteoporosis, pero es un estado que clínicamente o médicamente se llama de osteopenia, como un paso intermedio entre la normalidad y la osteoporosis. Esto ocurre, como ya decíamos, principalmente en las mujeres, pero tenemos posibilidad de hacer este estudio también en los adultos hombres, y tenemos la posibilidad también de hacerlo en los chicos cuando hay algún tipo de problema. El equipo nuestro cuenta con un software pediátrico, que es importante porque si nosotros tenemos algún chico para hacer el estudio, tenemos un equipamiento especial dentro del mismo equipo del densitómetro para poder realizarlo. Vuelvo a lo mismo, en el 90 y pico de los casos largos, la mayoría son mujeres de la posmenopausia. Por eso es importante. En sí el densitómetro es un aparato que nos permite ver muchas más cosas. Nos permiten ver las partes blandas, si hay un problema nutricional y podemos comparar el músculo con la grasa que tiene el paciente y demás. Tiene otras utilidades, pero la mayor parte de las densitometrías se usan para el diagnóstico y el seguimiento de la osteoporosis, que es una enfermedad que se tiene que considerar mucho más importante de lo que se merece. En este sentido, hay países más evolucionados en cuanto a los recursos. Los americanos son precursores también de este sistema, invierten mucho en la medicina preventiva, en la salud. Entonces permite que los pacientes tengan este tipo de prácticas, de poder realizarla en el momento que verdaderamente tienen que empezar. A veces se llega tarde y cuando tenemos instalado ya la enfermedad, para empezar a recuperar ya es más difícil. Pero bueno, acá tenemos el método, entonces, como le decía, vamos a usarlo. Es uno de los métodos en los cuales uno se puede hacer el estudio con muy baja radiación, que es otra de las ventajas que tienen, si bien emite radiaciones ionizantes, unas radiaciones que atravesaran el organismo con unos detectores, después nos va a mostrar la imagen que nosotros queremos obtener. Pero la radiación que se obtiene, la radiación que se usa para una densitometría ósea es menor que la que se usa para hacer una radiografía de tórax. Mencionó radiaciones y eso me lleva directamente a pensar en si tiene algún tipo de contraindicación este estudio. Una sola. ¿Cuál? El embarazo. El embarazo. Puede llegar a haber otras
que no son contraindicaciones absolutas, sino intermedias o relativas, como decíamos hoy, que el paciente tenga alguna prótesis, el que el paciente se haya hecho algún estudio y haya tomado algún contraste, y el contraste en ese momento no hayan pasado 24 horas y esté en el organismo y nos tape la columna o interfiera en la realización del estudio. Pero como contraindicación absoluta solamente es el embarazo. Y como decíamos antes, como la mayoría se da en pacientes que ya tienen la menopausia o que están en la posmenopausia, entonces ya es un porcentaje muy bajo por el cual no se pueden realizar estos estudios, ¿no? Doctor, muchas gracias una vez más. No, les quiero agradecer porque es una buena manera que ustedes nos hagan esta nota para difundir el método, porque es un método que tiene que estar en el conocimiento de todos, principalmente de las mujeres, para saber que se cuenta con esto para poder evitar futuras complicaciones. Con esta nota del doctor Juan Carlos Barbería acerca de la densitometría ósea, llegamos al final del Hablemos de Salud de hoy. Queremos agradecer a todos los profesionales que semana tras semana ponen a disposición nuestra todos sus conocimientos para ayudarnos a comprender estos temas que tanto nos interesan. Y también les agradecemos a ustedes que están del otro lado de la pantalla y que nos eligen como compañía para que también les ayudemos a comprender estos temas. Ahora sí, nos despedimos hasta la próxima semana aquí en Somos Mar del Plata, ahora en HD.